Crees que conoces a las personas que te rodean. Piensas que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable. Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son obvios, que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso miembros de la familia, y que mientras intentas protegerte de los villanos evidentes, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de los demás, invadiendo el tuyo? Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no solo se aplica a ti, se aplica a todos. Y ahí radica precisamente el peligro, porque cuando alguien está ciego ante su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped, y a menudo ese huésped eres tú. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero piénsalo ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste, o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección. Un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta sobre ti lo que se niega a ver en sí mismo. Desde ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común, ninguna de ellas eres realmente tú. Pero lo más aterrador es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Piensas que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es tuyo, intentando resolver conflictos que no son tuyos, siendo manipulado por dinámicas que no creaste, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas con malas intenciones. Jung dejó claro que los mayores peligros no provienen de los pervertidos conscientes, sino de los no integrados, los inconscientes. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos, y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra lentamente, día a día, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que comienzas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Tal vez estés pasando por esto ahora mismo en una relación, una amistad, un entorno laboral, incluso dentro de tu propia familia. Y tal vez te estés culpando, intentando entender qué está mal contigo. La respuesta es nada. Pero hay algo profundamente errado en la forma en que estás siendo utilizado como un recipiente para el inconsciente de otra persona. En este video, expondremos uno por uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas. Tipos que actúan no con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ellos mismos no comprenden. Y por eso son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias directamente de sus obras, como Ion, el yo y el inconsciente y arquetipos y el inconsciente colectivo,
para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, abriremos tus ojos a la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, uno o más de estos perfiles también estén dentro de ti. ¿Estás listo? Entonces respira profundamente y avanza. Pero ten cuidado después de escuchar esto. No podrás volver a mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma manera. Música. Imagina vivir con alguien que te culpa por todo lo que siente, que convierte tu presencia en un disparador, que te hace sentir responsable por emociones que nunca causaste. Al principio parecen frágiles, sensibles, profundos. Pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas, pero las proyecta en los demás como una forma de supervivencia psíquica. Jung dijo: lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y a menudo, ese destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenidos reprimidos, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, te apuntan a ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, la proyección es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En El yo y el inconsciente, afirma que la proyección causa una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y se convierte en un símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ve, ve una parte perdida de sí mismo y reacciona como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que sucede es culpa de alguien más, nunca suya. Cuando sienten ira, es porque tú la provocaste. Cuando están tristes, es porque los decepcionaste. Cuando se sienten inferiores, es porque crees que eres superior. Esta distorsión es tan sutil que comienzas a cuestionarte. ¿Realmente fui insensible? ¿Dije algo malo? ¿Soy tóxico y así? La manipulación ocurre sin que se escuche un grito, sin que se haga una solicitud directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque piensas que puedes ayudarlas, sanarlas, entenderlas mejor que los demás. Pero lo que estás haciendo en la práctica es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a sumergirse en sí mismo. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un papel simbólico salvador. Enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos lo que realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro.
La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia. Reconoce los patrones. Corta los hilos invisibles que te conectan con la narrativa emocional de esta persona. Y, lo más importante, pregúntate constantemente si lo que estás sintiendo es tuyo o ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entra por la brecha de tu empatía. Y una vez que reconozcas este patrón, el siguiente paso es entender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. El que no solo proyecta, sino que actúa, vive para parecer algo que no es. En la próxima sección, exploraremos al portador de la persona y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente proyecta sus conflictos sobre ti, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No todo peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces viene de lo que parece demasiado perfecto, de la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen intachable. Vivimos en una era de apariencias donde ser es menos importante que parecer. Y esto, para Jung, era un problema grave. Porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo corre el riesgo de desconectarse completamente de su esencia. Y aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que también comienzan a distorsionar a todos los que les rodean. En el yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás piensan que es. En otras palabras, una construcción artificial moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma, la persona no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, maestro, hermano, amigo. El problema comienza cuando alguien cree que es solo eso, cuando la máscara se adhiere al rostro y todo lo que es espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dice lo que los demás quieren escuchar. Se comporta de la manera correcta. Evita los conflictos a toda costa. Pero detrás de la cortina del control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostienen la imagen, más asfixian al yo, y esta represión, tarde o temprano, cobra su precio. Para aquellos que viven con este tipo de persona, el impacto es profundo. Sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué. Hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y peor aún, el portador de la persona proyecta esta demanda de perfección también sobre ti. Esperan que actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retiran, se incomodan, se cierran, porque todo lo que les recuerda lo que está reprimido dentro de ellos se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación que la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación.
el camino hacia el autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo está hipnotizado por el rol que desempeña, creyendo que es lo que los demás ven, y ahí radica el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo que es genuino muere asfixiado detrás del barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Comienzas a vigilarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también comienzas a usar una máscara y ni siquiera te das cuenta. Coexistir con un portador de la persona no es solo artificial, es contagioso. Pero hay algo aún más oscuro que eso, porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, no desaparece, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta que se transforma en sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con una fuerza explosiva. En la próxima sección, nos sumergiremos en la figura del dueño de la sombra reprimida, el que se niega a ver su propio lado oscuro hasta que explota. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de esta apariencia de equilibrio yace una fuerza a punto de liberarse. Porque todo lo que consideran erróneo, feo o inaceptable simplemente se empuja hacia el sótano del alma. No se supera ni se transforma, solo se reprime. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida. Alguien que intenta ser luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a entender la sombra. Enion afirma, la sombra es todo lo que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y, sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No estamos hablando de algo externo. La sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admites sentir, es la envidia que racionalizas, es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece. Se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida y lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo son personas admiradas, disciplinadas, amables, serviciales. Pero hay algo extraño. No toleran la debilidad en los demás. Reaccionan mal ante la espontaneidad. Les molestan las emociones intensas. Siempre parecen cargados, pero nunca explotan, hasta que lo hacen. Y cuando sucede, es devastador. Esta persona vive en una vigilancia emocional constante. No se permite sentir y, por eso, condena a quienes lo hacen. No se permite errar y, por eso, ataca a quienes lo hacen. Se vuelven moralistas, exigentes, controladores. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro: cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra.
Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por cosas pequeñas, que guardan rencor durante años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son los famosos difíciles, a quienes nadie entiende por qué son tan amargados, tan resentidos, tan críticos. La respuesta está en la sombra no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando la sombra es ignorada, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el entorno y, especialmente, a quienes están más cerca. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde estás pisando hasta que te golpea. Pero esta represión no surge de la nada. A menudo es alimentada por una ilusión de superioridad, por un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí es donde entramos en la figura del próximo tipo, el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la próxima parte, desenmascaremos este tipo que Jung vio como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica, el guardián de la virtud que, en el fondo, esconde sus propios demonios. No todos los verdugos llevan espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que dicen estar guiados por la ética, la rectitud y la moralidad. Pero, en el fondo, se están encarcelando a sí mismos y a los demás dentro de una jaula hecha de culpa y vergüenza. Jung conocía bien este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral, alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento de los demás y los condena por lo que no acepta en sí mismo. Seguramente has conocido a alguien así. Personas que frecuentemente señalan con el dedo, pero nunca miran hacia adentro, que se posicionan como referencia de comportamiento, no porque lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a los demás en pecadores, desviados, inmorales, para evitar enfrentar sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Realmente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque está revestida de autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como: «Es por tu propio bien. Me lo agradecerás después». O «Alguien tiene que decirte la verdad». Pero esta verdad no es neutral. Está cargada de proyección. En Ion,
Jung discute extensamente la figura de Cristo y el Anticristo como arquetipos de plenitud y disociación. El controlador moral cree que está encarnando la luz, pero ignora completamente su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en sí mismo, y esto los hace ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado. Incluso cuando solo estás viviendo, te sientes observado, juzgado, disminuido. Y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. Comienzas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos donde la obediencia se confunde con la virtud. Jung vio este patrón como una amenaza real para el proceso de individuación, porque donde hay un moralismo excesivo, hay una ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no quiere la verdad, quiere control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, comienza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes. Hay otro tipo aún más volátil, inestable e impredecible: el complejado. Mientras el moralista reprime y proyecta, el complejado está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona desde ellos como una marioneta emocional. En la próxima parte, nos sumergiremos en este territorio explosivo donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el volante de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que puede abrazarte hoy y destruirte mañana sin siquiera saber por qué. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un gran valor en mi ebook Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te ofrece herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, afectuoso, generoso, y al siguiente explota en ira, se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca pasó por tu mente. Un cumplido se convierte en una exigencia. Una broma se transforma en agresión. Un gesto de afecto se interpreta como una amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre estás pisando terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes viven junto a una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En tipos psicológicos y también en el yo y el inconsciente. Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de un individuo, haciéndolo reaccionar no al presente, sino a ecos del pasado. Un simple comentario se conecta inconscientemente con un viejo abandono, rechazo o humillación, y los que están cerca pagan el precio. La persona compleja no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia,
tristeza extrema o resentimiento exagerado. Cree que está siendo racional, pero no lo es. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de manera consistente. Sucede en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con una persona así sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre son así. A veces son maravillosos, y eso es exactamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero estos momentos están seguidos de rupturas impredecibles, donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no entiendes. Y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges. Comienzas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a caminar sobre cáscaras de huevo, todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la verdad brutal: ese monstruo no es despertado por ti. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier disparador para emerger. Y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona compleja, este control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, de martirio, de abandono, de persecución, cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus demandas. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano, comienzas a absorber esos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, de tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Pero la parte más peligrosa aún está por venir. Porque mientras la persona compleja oscila entre extremos emocionales, hay otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, pero consume tu energía hasta que no te queda nada. En la próxima y última sección hablaremos del vampiro psíquico, aquel que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía y te deja agotado, drenado, vacío, y con ellos cerraremos este ciclo revelando lo que Jung realmente creía que era la salida de esta selva inconsciente. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía, y harán todo lo posible para drenarla. No con violencia, ni con agresión explícita, sino con demandas sutiles. Victimismo crónico, dependencia emocional camuflada como afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional que Carl Jung advirtió. Aunque no con ese nombre, porque en el lenguaje junguiano es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta. El vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Jung, en varios pasajes de El yo y el inconsciente y en Ion, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la plenitud,
Son las relaciones simbióticas donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesitan tu atención constante, tu consuelo diario, tu disponibilidad todo el tiempo. Pero detrás de la necesidad hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo. Luego das tiempo. Luego toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión. Hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. El agotamiento es profundo. No es solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma estuviera siendo devorada gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se adhieren a los demás como parásitos emocionales. Y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser llevado. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del yo. Comienzas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir los roles. De víctima pasan a ser acusadores, de necesitados pasan a ser manipuladores. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino para hacer consciente lo inconsciente. Y esto aplica tanto a los demás como a nosotros mismos. Porque tal vez, en algún momento de la vida, tú también hayas sido un vampiro psíquico, una persona compleja o un portador de la persona. Ninguno de nosotros es inmune. Todos tenemos sombra. Todos tenemos dolor. La diferencia radica en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso sobre lo demás. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a los demás, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuál, honestamente, percibes dentro de ti. Tu comentario podría ser el comienzo de la conciencia, la tuya y la de quienes lo lean. Y antes de que te vayas, un aviso importante. El próximo video también es esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue mirando. Necesitas verlo. Porque cuanto más luz arrojemos sobre lo inconsciente, menos nos controla. Nos vemos allí.